Marcelo Fiori, que es matemático de la Facultad de Ingeniería, integrante del grupo GUIAD, asesor adjunto al GACH, este grupo de como 50 científicos más que asesoran también al grupo asesor honorario del gobierno. Te hemos tenido acá, Marcelo, antes de las medidas. Después se anunciaron las medidas, ¿no? Y cuando te fuiste acá la otra vez, nos quedamos con la sensación de que había que apretar bastante más las clavijas para no llegar a esos números que son los que nos pueden poner en una situación complicada, si uno también piensa en el colapse del sistema o no y todo lo demás. Bueno, gracias por venir primero, feliz Navidad. Muchas gracias, se extrañaba. Gracias. No, la verdad que ha sido un placer conocerte, incluso vos la otra vez planteabas que hay una determinada cantidad de casos que si lo pasamos ya se requerían otras medidas. La otra vez Paganini en conferencia de prensa había anticipado para fin de año 1.300 casos diarios si es que no se notaba un cambio de comportamiento. Ustedes son matemáticos y son los que estudian precisamente la movilidad. La primera pregunta es entonces, si en estos 10 días, 11 de nuevas medidas, se percibe en el modelo que ustedes estudian a diario una disminución en la movilidad o un cierto acatamiento. Uno también tiene que pensar que hay mucha gente que está teletrabajando, que hubo una migración hacia balnearios del este en estos días también, Montevideo está tranquila. En ese sentido, ¿cuál es el modelo hoy, la foto hoy? Bien, sí, un poco como para recapitular lo que habíamos conversado la otra vez, lo que habíamos dicho era que había un cierto número de casos diarios que nos permitían hacer el rastreo de contactos, ¿no? Es decir, llamar por teléfono, todas esas cosas que uno que permiten adelantarse y prever que se sigan contagiando, y esa fue la situación que tuvimos desde marzo, digamos, hasta septiembre aproximadamente, y después se salió de esa situación, y entonces ahora ya lo que se dice que se perdió el hilo epidemiológico, entonces ya pasamos a una situación que no está controlada como estaba antes. En esa situación nosotros preveíamos y se preveía que el crecimiento iba a continuar. Y bueno, eso fue lo que conversamos un poco en cámara y fuera de cámara el otro día. Y entonces los números estos, digamos, que estamos viendo desde ese momento hasta ahora, son más o menos los que esperábamos que pasaran, porque bueno, el crecimiento de la epidemia es así. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de las medidas se nota una pequeña baja, digamos, en la movilidad en Montevideo. Esto a opinión personal, yo creo que mirando los números no alcanza como para poder retener, digamos, como para poder volver a bajar esos números. Y también lo que decías recién, eso es muy difícil saber a qué se debe, si a que nos estamos moviendo menos, nos estamos juntando menos, que mucha gente se fue a Canelones o a Rocha, como estábamos viendo recién. Vos tenés una gráfica de movilidad que trajiste que vamos a poner en la pantalla, esa es generada por ustedes, ¿no? Sí, bueno, la que generé yo anoche, pero son los datos del grupo. Claro, sí, son datos públicos. Pero vos esto es un insumo que utilizás para llevar al guía. Ahí explícanos lo que estamos viendo, Marcelo. Bueno, eso es parecido a lo que veíamos la otra vez. Google publica los datos de movilidad de 5 categorías. Yo ahí estoy mostrando 2. La de arriba, que es la azulcita, es la del movimiento residencial, digamos, de cuando estamos en nuestras casas. Y la de abajo es la de cuando uno va a trabajar, digamos, en las áreas de trabajo. Entonces se ve, eso es desde febrero hasta ahora. O sea, toma todo diciembre, ¿no? Toma todo diciembre, o sea, toma todo el año, todo 2020. Todo el año. Y se toma como referencia 2020, digamos, es cuánto más o menos nos estamos moviendo respecto a febrero de este año. Entonces, al principio está cerca del cero, ahí la parte que está media chata al principio. Después la caída esa de la gráfica naranja es cuando, a partir del 13 de marzo, que todos nos quedamos en nuestras casas y paulatinamente volvimos a nuestros niveles más o menos de movilidad que teníamos en febrero. Y después la última caída que se ve, bueno, nos quedamos más en nuestras casas y fuimos menos a trabajar. Después eso se fue juntando, más ahí sobre la derecha, digamos, y bien sobre la punta de la derecha, que ahí es diciembre, no sé si se llegan a ver los meses, hay una pequeña caída de vuelta. Eso de vuelta, eso puede ser parcialmente por las medidas, porque mucha gente ha vuelto a teletrabajar, o porque hay mucha gente que está saliendo de vacaciones, que se está yendo a Canelones o a Rocha o a Las Cañas. Marcelo, hay un dato que se publica por parte del GUIAD, por este cálculo que realizan, que de 1 de cada 3, corregime si me equivoco, 1 de cada 3 infectados no está diagnosticado, o sea que los
5.200 casos activos que tenemos hoy, en realidad serían como 8.000. ¿Qué significa esto? Bueno. ¿Qué puede pasar si sigue sin diagnosticarse? Bien. Aparte, esto, perdón que te sume, implica más contagios de los informados. Exacto. Porque la verdad, uno oficialmente dice, se hicieron tantos estudios y hay tantos casos. Pero si uno toma esto que dice Jimé, la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, a ver. Vieron que se publica también muchas veces el porcentaje de test positivos, o sea, qué porcentaje de todos los test que se hacen son positivos. Y ahí también hay algunas medidas que dicen, bueno, si es menos del 5%, si es menos de tal, si es más del 5%, estuvimos en 11% hace un par de días. Eso lo que nos da una idea de cuántos casos se nos podrían estar perdiendo. La otra cosa que nos da una buena idea de eso son los ingresos a CTI y lamentablemente los fallecimientos. Esos números son muy difíciles que a uno se le pierda una persona que ingresa al CTI. Claro. Entonces, esos números son como muy fiables. Y los otros, puede ser que a uno se le pierda alguna persona que sea COVID positivo y sea asintomático, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En base a los números de todo el mundo, se calcula qué porcentaje de todas las personas que tienen COVID entrarían más o menos en proporción a CTI, a cuidados intensivos, o terminarían falleciendo. Eso es más o menos estable en todo el mundo. Entonces, ¿Puedes repetir cuál es, claro. cuál es el porcentaje para que la gente sepa cuál es el porcentaje? No recuerdo bien cuál es, ahí está en el reporte número 10, creo que es del GIAD, es del orden del 1%, creo, o por ahí, digamos. Entonces, uno dice, bueno, si yo tengo, ¿cómo se hace la cuenta, digamos? Si yo tuviera 1.000 personas con COVID positivo, más o menos tantas, digamos, 1, 5, las que sean, tendrían que estar ingresando al CTI. Sí, 1,3. 1,3. 1,3 el CTI. Sí. Gracias. Más o menos, ese porcentaje de personas debería estar ingresando al CTI, en base a los números mundiales, ¿no? Entonces, esos que sabemos que no se nos van a perder, porque los que ingresan al CTI están todos. Hace la cuenta al revés. Hace la cuenta al Claro. revés. Entonces, haciendo la cuenta al revés, uno dice, bueno, yo debería tener más o menos esta cantidad de positivos y tengo esta otra. ¿Se me están perdiendo algunos o no? ¿Y se puede saber las razones? ¿Por las cuales se pierden? Por las cuales se pierden, que sea asintomático y esté infectando sin saberlo, que no se quieran ir a hisopar, que no quieran dejar de trabajar. ¿Se puede estudiar eso? Las tres. ¿Todo eso? Sí, sí. Todo eso y sobre todo también la capacidad de testeo. Al principio de la pandemia, cuando teníamos algunos cientos de test disponibles, ahora tenemos del orden de miles. Claro. Pero antes teníamos muy pocos. Entonces ahí era muy fácil que se perdieran, porque cuanto más testea, más posibilidad tiene de detectar a todos los positivos. Bueno, ayer hubo 11 fallecimientos, es lo que se reportó, en 512 casos nuevos en 6.992 análisis. Y fíjate vos, yo te quería preguntar sobre las oscilaciones, porque no todos los días se hacen la misma cantidad. Hubo, por ejemplo, el jueves pasado 13.346, el viernes 6.215, el sábado 3.353, ayer 6.992, ¿no? ¿Condicionan las muestras y las proyecciones la cantidad de análisis diarios que se hacen por ser tan diferentes? ¿Cómo hacen ustedes para sacar muestras y proyecciones? Es una buena pregunta y tengo dos respuestas para eso. Una es que eso es un fenómeno que se ve en todo el mundo. Uno mira las curvas, en algunos países es muy marcado, en Suecia y en Francia. Vamos a mirar, incluso vos creo que trajiste alguna Sí, creo que gráfica. no de esas. No de esas, pero uno mira las gráficas de Francia o de Suecia y uno ve las oscilaciones semanales. O sea, ve claramente una oscilación semanal en todo el mundo. Eso puede ser por el funcionamiento del laboratorio, los fines de semana, justo ahora tuvimos y Navidad, feriado. Claro. Entonces, eso es explicable y no sorprende. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un promedio de 7 días y eso es el P7 que se reporta en el GIAD, por ejemplo, y también lo está reportando en la aplicación del coronavirus, si no entiendo mal. El P7 es el promedio en los últimos 7 días de los casos positivos por cada 100.000 habitantes. Entonces eso tiene dos partes. La del promediar sobre 7 días te saca ese ruido, esas oscilaciones, porque estás promediando en una semana. Y en una semana se fue un lunes y entró un lunes, y entonces esos fenómenos que además los tenemos más o menos entendidos, digamos. Sabemos cuál es el día en que hay más o menos más, proporcionalmente o menos, pero eso cuando uno lo promedia en los 7 días se puede olvidar, digamos, de ese problema. Y lo otro que hace ese P7 es que toma sobre 100.000 habitantes
bueno, para poder comparar, digamos, con con otras ciudades o con otros países. Pero entonces las oscilaciones son esperables, son entendibles, entendemos bien por qué son, se dan en todo el mundo y la manera de mirar por arriba de ellas es tomar el promedio semanal. Mira, ahí estamos viendo el mapa que tenemos rojo Montevideo, rojo Rivera, ¿no? Sí. La pregunta es si a estas alturas no se debieran o no se podrían tomar medidas específicas para cada uno de esos departamentos independientes del resto del país, ¿no? Porque son situaciones totalmente diferentes. Sí. Entonces, ¿es posible aplicar medidas excluyentes a Montevideo y a Rivera, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, eso va más parte de la política, digamos, de la toma de decisiones. La toma de medidas separada por ciudades es algo que se da, o sea, hay algunas ciudades de Inglaterra o de Francia que están en lockdown, digamos, en cuarentena, y otras que no. Eso se hace, no es una locura, digamos. Pues se podría aplicar acá perfectamente a Montevideo, viste, ¿no? que en Las Cañas se está pidiendo que después de las 20 horas en el balneario de Las Cañas, ahí en Río Negro, después de las 20 horas que la gente se vaya, ¿no? Ahí va. Exclusiones y sí se podría, ¿no? Mira, hay una tasa de positividad del 8% aproximadamente. Vos cualquier cosa nos corregís. El tiempo de duplicación, cuando estuviste acá la otra vez dijiste que era semanal, pero ahora ¿sigue siendo semanal? No, ahora se amplió un poco, era del orden de 10 días, dependiendo si uno miraba Montevideo de Uruguay. Ahora creo que andan 15, 16 días. Ahí va, 15, 16 días. ¿Se sostiene entonces la estrategia esta de rastreo de positivos en este contexto? Eso, sí, eso hay que hacerlo siempre, digamos, porque es algo que te permite más o menos mantener controlados los brotes, ¿no? Si una persona contagiaría a 5 o 6 personas y a esos 4 o 5 los llamás antes y les decís que se cuiden, capaz que llegás a que esos 5 no terminen contagiando. La cosa es cuando no llegás a esos. Eso hay que hacerlo siempre porque es mucho mejor que una persona contagie a 1 o a 2 que a 5 o a 6. Eso hay que hacerlo siempre. La cosa es si eso alcanza para contener o no la pandemia, los números. En brotes chicos, ¿qué vimos desde marzo hasta septiembre? Brotes que se encendían, digamos, y se apagaban, se encendían y se apagaban todo el tiempo. Y eso era eso. El brote tiene un periodo de crecimiento al principio, rastreo de contactos, uno lo va conteniendo y lo va apagando. Pero ya pasamos esa fase, ahora Eso estamos ya lo en pagamos. circulación comunitaria, por eso te lo pregunto, ¿no? Por más que uno está bien, entiendo esto que los rastreos hay que hacerlos igual, pero no es lo único que hay que hacer. No, claro, eso gracias por la pregunta, porque lo que decíamos es, el rastreo de contactos te permite mantener la pandemia en esos números. Ahora no estamos en esa situación, estamos en una situación que no la tenemos controlada. Entonces, eso no alcanza, y eso no hay duda, ningún país del mundo lo ha hecho, no lo vamos a poder hacer. Hay un reporte del GIAD, creo que es el número 7, del número 7 creo que es, no importa, que muestra eso, que muestra que con esas medidas se puede mantener, pero una vez que salimos de esa zona de más o menos de tenerlo controlado, para volver a esa situación de control, no alcanza con las mismas medidas. Hay que hacer medidas mucho más fuertes. Como por ejemplo... Bueno, como por ejemplo algún tipo de restricción de movilidad. Y ahí hay que perderle el miedo a hablar de cuarentena, ¿no? Quizás la palabra cuarentena tiene algunas otras acepciones, pero justo conversaba con uno de los compañeros del IAD y tuvimos una reunión y lo que decíamos es, hay que salir de la dicotomía de cuarentena sí, cuarentena no. Porque eso tiene primero muchos matices, muchas cosas también políticas ahí en el medio que se están jugando. Y porque aparte no es así, no es tan binario. Uno puede tomar algunas medidas, lo estamos viendo en París, en Londres, que se toman algunas medidas de restricción y no algunas otras. Entonces, bueno, hablemos de la cuarentena, si quieren, como se dice en inglés, el lockdown, parcial. En tomar algunas medidas o no. Marcelo, antes de irte, ¿qué dicen los números? Quedan las cuentas para el 1 de enero, ¿no? Después de las fiestas, después de estos aumentos de casos intrafamiliares también. El 1 de enero, ¿con cuántos casos empezaremos si todo sigue como va? Bueno, las proyecciones no cambian demasiado. Si bien, como decíamos recién, el tiempo de duplicación ha aumentado un poco, entonces la velocidad ha disminuido un poco y quizás ¿Más de 1000? Las proyecciones andan alrededor de los 1000, digamos. Pero eso es con los comportamientos que teníamos hasta ahora. Y ahora cambia mucho eso, cambia mucho porque mucha gente se va de vacaciones y porque el brote que está en Montevideo, no sabemos cómo se va a comportar esta gente que ahora se va de Montevideo de vacaciones a la costa o a algún otro lado. Y ahí eso, de vuelta, opinión personal, para mí ahí pueden pasar dos cosas.
Un escenario posible es que empiecen a surgir brotes en balnearios y ciudades que no tienen la infraestructura preparada como para hacer el rastreo de contactos, como la cama de CTI, ni hablar. Y entonces eso, que permanezca más o menos fuera de control, eso puede pasar. Lo otro que puede pasar es que se generen brotes más o menos chicos y que el rastreo de contactos permita muchos brotes o más brotes, pero más chicos, y que esos sean más fáciles de apagar. Ahí va. Eso también depende mucho de cómo se comporte la gente en los balnearios. Claro. Si son familias que están en la suya, digamos, y que no interactúan mucho con otras burbujas, o si son, como le preguntaban recién a la gente de Rocha, si son grupos de jóvenes que interactúan mucho entre burbujas. Ahí va. Eso lo están midiendo. De Clave. hecho, la otra vez dijiste que el grupo de ustedes estaba estudiando cómo se movían entre diferentes localidades los uruguayos, Sí. ¿no? Esto ahora es clave saber para dónde van esas grandes masas, porque ahí con ellas se va el virus también, Sí, ¿no? no solo cómo se mueven, sino además cómo se mueven de adentro de cada localidad. ¿Y de eso no tienen datos todavía? No, todavía no, porque recién está empezando. Y aparte, es muy Bueno. difícil mirar si una familia interactúa mucho con otra familia. Eso lo vamos a estar viendo a lo largo de De enero, capaz. de enero, sí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias. placer. Buen trabajo y ojalá que todo... Que Feliz los, año. que los números No sean los que él dice dice. Marcelo. ¿no? Ojalá. Ojalá que no. Bueno, y feliz año, como decía Jimé Gracias, también. igualmente. Gracias por habernos acompañado.